Les invito a abrir la escritura en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hoy día vamos a tratar el tema, yo le he puesto este tema el siguiente título. La sujeción de las esposas a sus maridos, preguntas frecuentes. Así le he puesto, ¿no? La sujeción de las esposas a sus maridos, preguntas frecuentes. Ahora van a ver por qué es que yo le he puesto ese título. La Escritura dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6 de la siguiente manera. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, esta porción de la Escritura trae mucha enseñanza, pero como yo ya les había adelantado, quisiera que nosotros nos enfoquemos un poco en lo que es la sujeción de las esposas a sus maridos en esta mañana, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a ver un poco también lo que es el atavío, que habla acerca del atavío de las mujeres, no solamente de las mujeres casadas, sino también de las mujeres que son solteras, ¿no? Entonces, con la ayuda del Señor vamos a meditar en el tema, pues, de la sujeción de las esposas a sus maridos. Y yo creo que, hermanos, este tema es importante, no solamente para las mujeres que están casadas, sino es principalmente para ellas, pero también para las hermanas que son solteras, las hermanas que son solteras, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sujeción de las esposas, yo creo que es inevitable que pensemos en que nosotros estamos viviendo en días en que el objetivo del enemigo es destruir a la familia. Es destruir a la familia como el modelo establecido por el Señor en su palabra escrita, ¿no? Destruir a la familia, hermanos, es parte de una agenda que se conoce como la agenda globalista. Ellos tienen el propósito de destruir a la familia. No la van a destruir y van a decir, ya, no, se desaparece todo, sino ellos lo que van a hacer es mutarla, cambiarla. Ellos ya están intentando, por ejemplo, cambiar los roles del hombre, de la mujer, y la obediencia también de los hijos en nuestros días. Los ideólogos detrás de estos movimientos que vienen avanzando, y al parecer que avanzan de una manera imparable, es algo sorprendente para mí cómo es que avanzan ellos como un rodillo que va aplanando todo por el camino, por todo lo que se le atraviese a ellos por el camino. Ellos han conseguido un gran éxito, hermanos, en llevar a cabo sus planes, un gran éxito, eso hay que reconocer. Ellos tienen lemas como, por ejemplo, abajo el patriarcado. Ellos también, generalmente son las mujeres, expresan por medio de carteles todavía y arengas el odio hacia los hombres. Y vemos que gran parte de esta generación ve a la mujer como víctima de su esposo, como la víctima, quien debe ser pues la cabeza del hogar o el patriarca de la familia. Esa es la ideología que nosotros podemos observar en la sociedad del día de hoy. Es una ideología que usted la va a encontrar donde vaya, en los periódicos, en la televisión, en el cine, en las películas,
en todo lo que nosotros vemos, ¿no? El objetivo, si usted se pone a examinar un poco, el objetivo no es hacer justicia a las mujeres. La justicia de la mujer en realidad es un eufemismo, es una manera para que ellos puedan afirmar lo que se conoce como un feminismo radical. ¿Por qué? Porque no es una reivindicación de los derechos femeninos en ninguna manera. El motivo detrás de estos colectivos feministas es la destrucción del núcleo familiar, destruir a la cabeza del hogar y al mismo tiempo poner a la mujer fuera de su casa. Fíjense qué tremenda es la estrategia. O sea, destruye el patriarcado, destruye al hombre como la cabeza del hogar y saca a la mujer del hogar. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Pues de destruir la cabeza del hogar y que la mujer salga del hogar, para que los hijos sean presas fáciles. Para que los hijos sean presas fáciles, para robarles a ellos su inocencia, para robarles a ellos su identidad como varón, su identidad como mujer, para ideologizarlos, para lavarles el cerebro. Es la misma, yo siempre digo, es la misma estrategia de las hienas cuando cazan, ¿no? Cuando ellas, por ejemplo, están cerca de los búfalos y hay un búfalo chiquito, recién nacido, ¿qué cosa es lo que hacen las hienas o las cebras así, ¿no? Para atrapar al más pequeño, tienen que separar al pequeño de la manada, de la protección de los adultos para devorarlo. Esa es la analogía gráfica de lo que estos movimientos quieren hacer con nuestros hijos, con la generación próxima en nuestros días. Y estas ideologías, que son marxistas culturales, así se llaman, son el producto pues de la teoría crítica creada en la escuela de Frankfurt el siglo pasado. Y eso es lo que se respira en nuestra sociedad, en la televisión, en el cine, en las revistas, en los periódicos, en los noticieros. Nosotros respiramos lo que es esto, el feminismo y todo esto, ¿no? Y a veces puede parecerle y puede tratar también de engañar a los cristianos, ¿no? Como les digo, porque hablan de la justicia de la mujer y hermanos, todo eso es mentira. Eso es simplemente el intento de destruir la familia, ¿no? Y yo diría que también dentro de algunas iglesias de cierta denominación protestante, esta forma se ha introducido, ¿no? Y han colocado a la mujer en la misma autoridad de un varón, ¿no? Les estoy hablando ya de iglesias donde se habla de la mujer como pastora. Eso la Biblia lo prohíbe. Pero cuando usted conversa con quienes afirman esta posición, se va a dar cuenta de que ahí hay un tufillo feminista, ¿no? Es los mismos argumentos, solamente que ahora buscan en las escrituras algo que les ayude. Yo en cierta oportunidad hablaba como una llave de judo, ¿no? A la escritura le hacen una llave de judo. ¿Para qué? Para que la escritura diga algo que no dice. Porque nosotros entendemos, hermanos, que la escritura dice, no le permito a la mujer hablar en la congregación, ¿no? También Pablo lo enseña claramente cuando le escribe a Timoteo que la mujer no debe de predicar. ¿Por qué? Porque solamente le ha concedido esa autoridad. Yo le llamo autoridad porque la Biblia habla autoridad solamente al varón. Entonces, así como Dios pues ha designado el papel de cabeza en el hogar al varón, es un mandamiento del Señor. El hombre es la cabeza de la familia. De igual manera, Dios ha designado al varón con la autoridad para predicar en la iglesia. Marido de una sola mujer. Yo no sé cómo una pastora puede cumplir ese requisito. No puede. Y esto pues se deduce de los textos que claramente enseñan en este tema, ¿no? Del pastorado, los requisitos para el pastor. Son varones. Todos han sido varones siempre, hasta hace 100 años atrás. En el versículo 1 de nuestro texto, que es el que nosotros vamos a estudiar ahí en 1 Pedro capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y lo que nosotros notamos aquí es que la sujeción de la esposa cristiana es aún para con su marido incrédulo. Miren, acá, eso es lo que dice el texto.
Voy a leerlo otra vez. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿de quién está hablando? De un incrédulo. Una mujer cristiana tiene que sujetarse a un marido incrédulo. ¿Por qué? Dice, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Habla ¿a quién? Habla a las mujeres casadas con esposos incrédulos, ¿no? Y con mayor razón la sujeción debe de hacerse cuando se trata de un marido que es cristiano. Hermanas, quien se resiste a lo establecido por Dios en cuanto a los roles del varón y la mujer en el hogar, la iglesia y la sociedad, se resiste a Dios mismo. El que resiste el mandamiento se resiste a Dios. Está en rebelión abierta contra el Señor que ha dado el mandamiento. Y ese mandamiento divino se remonta al libro de Génesis, hermanos. Miren, Génesis capítulo 3, versículo 16. Yo voy a leer de otra versión, es de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Es una Biblia para niños. Génesis 3, 16. Aquí estamos viendo lo que es el juicio que Dios trae para Adán y para Eva. Y mire cómo es que dice aquí. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, después el Señor Dios le dijo a la mujer, mire cómo le dice a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Bueno, parece de que esto está en el ADN de las mujeres que están sin el Señor, porque si el Señor acá nos está diciendo de que una mujer natural, una mujer no creyente va a tratar de dominar a su marido, es verdad, es cierto, porque es la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Pero el Señor dice, tú tratarás de gobernar a tu marido, pero Él te gobernará a ti. Entonces, cuando hablamos nosotros de los roles de la mujer y del marido, tenemos que remontarnos a Génesis, donde también nació el primer matrimonio de Adán y Eva, ¿no? Este mandamiento lo repite Dios en otras secciones de la Biblia. Él nos recuerda que la mujer debe estar sujeta a su marido, no solamente en Génesis y otros pasajes del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, como hemos estado viendo en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Pero Pablo también habla de este tema. Él dice en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, hermanos, acá nosotros ya encontramos la palabra del Señor que nos habla mucho más claramente acerca de la sujeción de la mujer. Y precisamente vamos a hablar nosotros de este tema, porque en el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, a nosotros los esposos ya nos va a tocar lo que la palabra del Señor dice, pero hoy día nos toca tratar el tema de las hermanas. En nuestros días encontramos pues en muchas publicaciones digitales, como yo les había mencionado, seguramente cuando ustedes van a comprar un libro o algo por internet, hay una sección ahí que se llama preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. En esa sección uno va a encontrar una lista de preguntas y respuestas que se hacen frecuentemente en algún sitio web sobre temas como los horarios, envíos, políticas de devoluciones, información del producto y todas esas cosas. Nosotros lo hallamos en preguntas frecuentes. Yo creo que sí entendemos qué cosa es
de lo que nosotros estamos hablando hoy día. Pues también hay preguntas frecuentes, yo me he dado cuenta, hay preguntas frecuentes cuando se trata acerca de la sujeción de la esposa a su esposo. Y esas preguntas frecuentes las hacen las hermanas casadas. Y también las solteras pueden hacerlo, ¿no? Yo he predicado anteriormente sobre esta doctrina. Esto es una doctrina, es una enseñanza, y que posiblemente algunas hermanas aquí no las han escuchado, y seguramente que ellas tienen también muchas preguntas sinceras que requieren de respuestas bíblicas sobre este tema de la sujeción de ellas a sus esposos. Por esta razón yo quería pues traer esas preguntas en este formato de preguntas frecuentes que, bueno, por razones del tiempo nosotros no vamos a poder quizás plantearlas todas, pero creo que sí las más principales. Y esas preguntas frecuentes yo creo que son, pues, algunas son bien intencionadas, es decir, estas hermanas desean conocer la manera de someterse al esposo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Ellas dicen, dígame, pastor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo es que me someto? Yo quiero agradar a Dios, enséñeme más. Pero es posible que también existan preguntas para tener la ocasión de no obedecer al Señor en cuanto a la sujeción de ellas a sus esposos. Hay algunas que dicen preguntas, ¿no? Como diciendo, bueno, él es incrédulo, ¿qué? ¿También me tengo que sujetar a él? Esa es una pregunta frecuente, ¿no? Es una pregunta frecuente. Y esa pregunta no busca someterse a Dios, sino más bien busca desobedecer a Dios y justificar su desobediencia. Justificar su desobediencia. Entonces vamos a hacer, hermanos, en este tiempo que nos queda, nuestras preguntas frecuentes acerca de la sujeción de la esposa a su esposo. Primera pregunta: ¿qué pasa cuando el esposo es una persona incrédula y que además es tosco y no es amable para con su esposa? ¿Cómo debe actuar ahí la hermana? Bueno, el mundo tiene una manera de responder clarísima a esto, ¿no? Movimiento feminista. Él es tu opresor, él te hace violencia, él está atropellando tus derechos, él te trata mal, tú eres mujer, tú vales mucho, no puedes permitir eso en ninguna manera. Esa es la respuesta del mundo. El mundo enseña la ley del talión, donde las personas deben tratar a los demás de la misma manera en que los demás le tratan a ella. O sea, el mundo le va a decir a la mujer, bueno, si él te trata mal, tú trátalo doblemente mal. Y ya está. Es el pensamiento del mundo. Pero las escrituras enseñan de una manera diferente al pensamiento del mundo. Por eso es que los cristianos somos un estorbo en todo el avance de estas ideologías, que no es otra cosa que una religión nueva. Porque para ellos el cristianismo es un estorbo para el avance de las religiones de ellos. Miren cómo dice Romanos 12, versículos 20 y 21. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una buena respuesta a esa pregunta. A la pregunta que la esposa creyente tiene acerca de su esposo que es incrédulo. Yo le respondería de esa manera. Porque la Biblia en ninguna parte nos enseña a que la mujer, cuando es casada con un esposo que es tosco o violento verbalmente, ella no debe sujetarse. Y si alguien encuentra un versículo que enseñe eso, por favor, me lo enseña, porque en los años que yo tengo leyendo la Escritura, no dice eso. No dice eso. Entonces, hermanos, la sumisión de la esposa no se basa en la amabilidad, la bondad y el buen trato del esposo. Se basa en la autoridad de Dios, quien lo ordena claramente. Pero más adelante yo también quiero tocar el tema acerca de la violencia en una casa. Porque yo no estoy sugiriendo aquí de que una hermana creyente debe someterse mudamente a la violencia de un esposo incrédulo, como vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto nosotros estamos hablando de un hombre que es tosco,
Un hombre que es áspero. Un hombre que, siendo incrédulo, no la trata como vaso más frágil como nosotros leemos aquí. No estamos hablando de violencia física o abuso verbal. Solamente estamos hablando de que es una persona normal, pero es tosca. Es influenciada todavía por la carne, por el diablo y por el mundo. Es incrédulo. Es incrédulo. Pero aún y todo la Escritura dice que no tiene la esposa que someterse a un marido que es únicamente amable con ella. Una segunda pregunta, hermanos. ¿Por qué no puedo esperarme a que mi esposo se convierta a Cristo antes de sujetarme a Él? Esa también es otra pregunta que, bueno, yo también la he oído. Mejor yo espero que mi esposo se convierta y ahí ya me sujeto a él, ¿no? Bueno, la respuesta es que estamos hablando de un asunto de obediencia a Dios. Descansando en la bondad y sabiduría del Salvador, cuando el Señor dice que la mujer debe estar sometida a su esposo, tenemos que confiar en que Él es sabio, más sabio que nosotros. Y cuando se hace una pregunta de esta naturaleza, en realidad las casadas están pidiendo que sus esposos obedezcan primero el Evangelio antes de que ellas, como cristianas, obedezcan a Dios. O sea, este es un asunto, ¿quién obedece primero? Muy bien, el Señor me manda a sujetarme, pero primero tiene que obedecer Él. Si Él no obedece, yo no obedezco tampoco. ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree que nosotros podemos condicionar nuestra obediencia a Dios en la obediencia de otro? Absolutamente no, hermanos. No. Recordemos lo que nos dice nuestro versículo por medio de Pedro, en 1 Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y acá hay un orden. Acá dice, primero la esposa obedece y después que ella obedece, seguramente el esposo va a obedecer el Evangelio, es decir, la salvación. No se puede invertir el orden. Cuando una mujer dice, yo tengo que esperar primero que él se convierta para que yo me sujete a él, está invirtiendo lo que nos enseña aquí la Sagrada Escritura. Primero es la obediencia de la esposa, para que luego venga la obediencia al Evangelio del esposo incrédulo. Ese es el orden que vemos nosotros en las Escrituras. Además, si ellas no se sujetan a Dios, ¿cómo pueden esperar que sus esposos incrédulos lo hagan? Si ellas no obedecen a Dios, ¿cómo pueden pedir que luego sus esposos incrédulos obedezcan la voz de Dios cuando Él les llame al arrepentimiento y la fe? Hay un orden en el hogar, dado por ¿quién? Por el gran legislador que también es sabio, por el Señor Jesucristo. Solamente hay que pensar que si fallamos en este punto de exigir perfección u obediencia cristiana para ceder a la voluntad del Señor, miren, porque aquí la mujer lo que hace es pedir perfección en su marido para poder someterse, pues bueno, eso mismo la esposa va a enseñarle a sus hijos, porque sus hijos también van a decir de que solamente se van a sujetar a sus padres si ellos son buenos y son buenos creyentes. ¿Se da cuenta de que esto comienza a hacerse como una vuelta, da vueltas y vueltas? ¿Y quién obedece primero? El hijo no quiere obedecer hasta que sus padres sean perfectos. La esposa no quiere sujetarse al esposo hasta que él no sea perfecto. No, hermanos, nunca acabaría esto. Nunca acabaría esto. No se puede condicionar la obediencia de otra persona para que yo recién obedezca al Señor. Cuando las esposas tienen esposos ásperos, ellas deben someterse a ellos. Estoy hablando de ásperos, no violentos, ásperos. En tanto que esa sujeción no implique pecar. Hay límites en la sujeción. En tanto que no implique pecar para el Señor, ellas deben de someterse. Mientras tanto, lo que ellas deben hacer es orar al Señor por la salvación de ellos, mientras obedecen al Señor en su sujeción. Tercera pregunta.
debe ser la sujeción bíblica a todo capricho del esposo? Bueno, la respuesta es no. No. La sujeción no es a todo capricho del esposo. Estamos hablando de un esposo incrédulo siempre, ¿no? Cuando la sujeción del marido está en conflicto con la sujeción al Señor, esta última es la que prevalece antes que la primera. La mujer primero debe sujetarse al Señor, como dice la Escritura, y enseña en muchas partes esto. En tanto, la sujeción al marido no implique una contradicción a la sujeción del Señor, o sea, no implique pecar. Y yo aquí les quiero hablar ya el tema de los maltratos. Hermanas, el Señor no demanda la sujeción a maltratos verbales y físicos. Una cosa es ser áspero y otra cosa es maltratar verbal, físicamente a una esposa. Muchas veces, sabemos, los esposos incrédulos abusan de su autoridad para prohibir todo lo que el Señor ordena. Y seguramente usted también ha conocido a alguna hermana en la fe que le ha dado testimonio a usted de todo esto. Y ellos ordenan, o sea, estos maridos incrédulos ordenan todo lo que el Señor prohíbe y prohíben todo lo que el Señor ordena. En ese caso no hay obediencia de la esposa al marido. Por ejemplo, cuando el esposo incrédulo le prohíbe a su esposa creyente orar, leer la Escritura, cuando le prohíbe congregar, no quiero que vayas a la iglesia cristiana, o cuando le prohíbe también a la esposa instruir a los hijos en el camino del Señor, ella no está obligada ni siquiera a vivir con tal persona. No está obligada a vivir con tal persona. Pablo contempla estas acciones cuando él, hablando de los matrimonios mixtos, eso se llama matrimonios mixtos, él dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, 1 Corintios capítulo 7, 15, voy a leer de la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Esta es una Biblia también para niños, es un lenguaje para niños. 1 Corintios 7, 15 dice la palabra del Señor: pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que vivamos en paz. Y Albert Barnes, puritano, él comenta de esta manera. Él dice: la religión es pacífica. Se debería evitar las contiendas y las riñas. Este será un gran principio. Si no se puede obtener este principio viviendo juntos, debe haber una separación pacífica, y donde ha tenido lugar tal separación se debe permitir que el que ha partido permanezca separado en paz. Dios nos ha llamado a vivir en paz con todos, si podemos. A veces no se puede vivir en paz, pero aún esa separación no implica, hermanos, de que ahora la mujer está libre para poder contraer matrimonio, porque el matrimonio solamente se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿no? Cuando uno es creyente. Entonces hay una aclaración pertinente, hermanos. ¿Qué cosa es un matrimonio mixto? ¿Qué es un matrimonio mixto? Es un matrimonio que es contraído por dos personas que son incrédulas, un varón incrédulo y una mujer incrédula, que se casan, pero luego el Señor salva a una de ellas. Estando casados, el Señor salva a uno de ellos. Puede salvar al esposo o puede salvar a la esposa. La Biblia nunca aprueba entrar en matrimonio a un creyente con un incrédulo. Nunca. Un hijo de Dios no puede casarse con un hijo de Satanás. Eso es un principio, hermanos. Les digo porque nosotros, a mí me ha tocado también, y estoy seguro que a ustedes en algún momento,
Una hermana o un hermano profesante de la fe, pues está como Sansón. Quiere casarse con una filistea, teniendo dentro del pueblo del Señor la oportunidad de escoger a una esposa. Y como decía Sansón a su padre, Manoa, quiero casarme porque a mí me agrada. A mí me agrada. Entonces un hijo de Dios no puede en ninguna manera contraer nupcias con alguien que no es creyente. Eso que dicen, no, yo lo voy a convertir, hermanos, es mentira. Es mentira. Es cierto, el Señor puede salvar, pero desde el momento en que se juntan así, desde el momento en que se juntan así, es pecado delante de Dios. Y yo conozco muchos, aún algunos que enseñan la palabra del Señor, que siendo creyentes se han casado con mujeres incrédulas. Hermanos, eso no es posible. Una cuarta pregunta. La mujer pregunta, ¿puedo contradecir al esposo cuando me parece que él está equivocado? Mire cómo es la pregunta. La pregunta es, ¿puedo contradecir al esposo cuando me parece que está equivocado? Bueno, debemos recordar que el matrimonio cristiano, estamos hablando del matrimonio cristiano, es la unión mística entre dos pecadores redimidos, el matrimonio cristiano, que luchan cada uno de ellos por santificarse más para el Señor, pero que todavía tienen ellos un pecado remanente, pero no un pecado que les domina. Hermanos, a veces en el matrimonio cristiano no todo es verde, no todo es verde, porque todavía estamos nosotros en la carne. Siempre pueden haber discrepancias, pareceres distintos. Todavía podemos tener nosotros hábitos distintos, contrarios al del cónyuge, pero somos cristianos, tratando de ¿qué? De santificarnos más para el Señor, y en el Señor nosotros podemos salir adelante con las diferencias que podamos tener con un cónyuge. Pero ¿qué pasa cuando no es creyente? Estamos hablando de una mujer creyente con un esposo que no es creyente. Bueno, sea o no creyente el esposo, la esposa está llamada a respetar las decisiones que toma el esposo. No rechinen los dientes, no rechinen los dientes. Y que el Señor les ha encargado pues exclusivamente a ellos la toma de decisiones. Hermanos, ya hemos hablado de este tema cuando expusimos sobre la feminidad bíblica. No sé si ustedes recordarán quién es el que toma las decisiones en la casa, y estas decisiones están pues en las áreas, por ejemplo, del presupuesto de la familia. El hombre va a decir, tenemos este presupuesto, nos vamos a adecuar a este presupuesto, vamos a vivir con este presupuesto, vamos a alquilar con este presupuesto, vamos a comer, vamos a alimentarnos con este presupuesto. También la iglesia, ¿dónde es que van a congregar? Por eso, hermanos, yo les digo, un creyente no puede obedecer a una esposa incrédula como creyente. O un creyente no puede obedecer a la esposa creyente en el sitio donde es que se va a congregar. Y aún, hermanos, fíjense, cuando nosotros hablamos de yugo desigual, estamos hablando también de un yugo denominacional. Usted se puede imaginar cómo podría ser el matrimonio entre un bautista y una hermana presbiteriana. Cuando nazca el bebé, ¿qué va a pasar? La hermana presbiteriana va a querer bautizarlo. Y el padre, que es bautista, va a decir, no lo vamos a bautizar. O una hermana que es pentecostal y el esposo es bautista. ¿A qué iglesia van a congregar? La esposa no le puede decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mi iglesia pentecostal y tú te vas a tu iglesia bautista. Hermanos, eso no es posible. La esposa debe sujetarse a su esposo y tiene que ir donde su esposo escoja para que su familia sea alimentada espiritualmente. El lugar donde es que va a vivir la familia también hemos visto que es el esposo quien tiene que escoger, y la esposa debe someterse, sujetarse a esas decisiones de su esposo.
Más bien ella debe orar para que el Señor le conceda sabiduría en todos estos asuntos. Por supuesto que ella puede llegar a aconsejar. No estamos diciendo que la esposa cristiana debe de permanecer muda. No, ella aconseja. Pero quien toma la decisión, ¿quién es? Es el varón. Y cuando el varón ha tomado una decisión equivocada y la esposa le dice, te lo dije, es pecado. Es pecado, hermanos. Yo no sé por qué se ríen las hermanas. Seguramente que he tocado la llaga. He puesto el dedo en la llaga, pero eso no está bien. No está bien. Ella puede aconsejar, pero él es quien tiene que responder a Dios. ¿Y saben dónde es que vemos esto, hermanos? Hermanas, cuando recordamos a Adán y Eva en el Edén, ¿quién mordió la fruta primero? ¿Y a quién Dios le demanda cuentas? ¿A Eva? A Adán, porque Adán era la cabeza, él era el responsable, no a Eva. A Eva después le dice cuál va a ser su juicio, pero el Señor le reprocha a Adán el no haberse portado como cabeza, y después le reprocha a Eva de haberse salido de la cobertura que tenía, en la cual ella tenía que estar como esposa. Hermanos, este es un punto, yo creo, donde la sujeción al marido se pone a prueba en el tema de ciertas decisiones. ¿Cómo reaccionan las hermanas cuando sus esposos no hacen lo que ellas quieren que él haga? En el mundo encontramos eso. ¿Cómo reaccionan las esposas? Lo mandan a dormir a la sala de repente. Se enojan y ya no les dan la comida caliente. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo debe reaccionar una esposa cristiana? Hermanos, esa es precisamente la diferencia que hace entre una esposa cristiana de una esposa incrédula. La mujer cristiana se guía en todo por la palabra del Señor, en todo. Ora al Señor para que ella no actúe en la carne, porque somos propensos muchas veces a actuar carnalmente o pensar carnalmente. Y debe orar la mujer para que todo su pensamiento sea cautivo por la palabra del Señor, como enseña la Escritura. Hermanas, nosotros podemos seguir haciendo esta rueda de preguntas, pero por razones del tiempo no es posible. Pero también hay que recordar que la sujeción a los esposos tienen estas características que yo creo que van a responder muchas preguntas más. Primero, es bíblica. Es bíblica. Pero como vivimos en una sociedad que ha aprendido a despreciar a Dios y negar su existencia, las mujeres que desprecian a Dios despreciarán también sus mandamientos. Y las que niegan la existencia de Dios también negarán que existe un mandamiento. Un segundo punto es que la sujeción de la mujer no es servidumbre, no es tampoco esclavitud. El mundo ha aprendido mal de los filósofos ateos, quienes promueven conflictos en diferentes áreas de la sociedad. Ellos crean conflictos entre los ricos y los pobres, conflictos entre los padres y los hijos, conflictos entre las personas blancas, las personas negras, conflictos entre los capitalinos y los que son de provincia, conflictos entre el hombre y la mujer, conflictos entre los cristianos y el mundo, conflictos, conflictos y conflictos. Eso es lo que está afuera en la sociedad, fuera de la iglesia del Señor. Así es como vive la sociedad. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, matrimonios destruidos, hijos que se crían en las calles, porque como la mujer no se sujeta al esposo, el esposo se cansa de la mujer, se va de la casa y encima la mujer dice que es igual al varón y se va de la casa también a conseguir un trabajo de 8 horas o 12 horas o 16 horas. ¿Y los hijos dónde se crían? Afuera, en la calle. No hay una figura paterna. No hay quien les enseñe a un varoncito a ser un varón. No hay una mujer en la casa que le enseñe a los hijos a ser una mujer a las niñas. Y todo se destruye y se destruye y se destruye. ¿Por qué? Porque todo está lleno de conflictos afuera.
Pero dentro de la iglesia del Señor existe lo que es la armonía. Primeramente armonía con Dios y armonía también entre los cristianos. La sujeción a la mujer no es servidumbre, no lo es. Existe una armonía entre el esposo y la esposa, entre los roles diferentes que Dios ha asignado a cada uno de ellos. Ya les he dicho. En la iglesia y en ninguna parte del mundo no existe mi media naranja. No existe media naranja. Será usted la mitad de la naranja y la otra parte será la mitad de una manzana. Pero los dos van a estar juntos. Diferentes caracteres, diferentes gustos posiblemente, diferentes en muchas cosas. Pero son uno solo en Cristo. Uno solo en el Señor. Eso es algo que el mundo no tiene. Tercer punto, la sujeción de la esposa no implica que ella sea un ser humano inferior al hombre. Eso es lo que vende ¿quién? El mundo. El mundo vende eso. El mundo habla de esa manera. Pero hermanos, cuando nosotros vemos las Escrituras, podemos observar que el Señor nos enseña que tanto el hombre como la mujer nacen pecadores. Están por igual en la condenación eterna por causa de su pecado. El hombre y la mujer son salvados por el mismo Señor. El hombre y la mujer son salvados por el mismo Evangelio. Ambos son preciosos delante de Dios en la misma medida. Sin embargo, el Señor les ha asignado roles diferentes e importantes. Es importante el rol del esposo, es importante el rol de la esposa. Diferentes, pero ambos importantes para que funcione la familia. Por ejemplo, criar hijos, hermanos, es levantar a la siguiente generación. Es levantar a la siguiente generación. Así que en las manos de las mujeres piadosas descansa el futuro de la sociedad. No solamente de la sociedad aquí, sino de la sociedad mundial. Hermanos, ¿no es eso una labor de suma importancia? ¿No es esa una labor de suma importancia? ¿Qué más quisiera una mujer cristiana? Criar hijos. Uno que sea pastor y el otro que sea un adorador, como Susana Wesley. Susana Wesley tuvo sus hijos, 13 creo que eran ellos. Y los 13, ella los crió de tal manera que todos fueron cristianos, pero hubo 2 que están en la historia y son reconocidos. Juan Wesley, el predicador, y su hermano Charles Wesley, que era adorador y compositor de himnos. ¿Esa no es una labor importante? Por supuesto que sí es importante. Este mandamiento de sujetarse no puede ser cumplido en la carne. Es algo que también tenemos que pensar. No puede ser cumplido en la carne porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se puede hacer la sujeción en la carne. Este mandamiento debe ser cumplido en el Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo, donde la gracia de Dios es efectiva en el Espíritu, no en la carne. Tanto para salvación es efectiva la obra del Espíritu como para la obediencia. El apóstol Pablo reconoce esto cuando también escribe lo siguiente. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una esposa cristiana se sujeta a su esposo no en la fuerza de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios que debe de estar con ella. Hermanos, la gracia de Dios le da sabiduría a las hermanas para sujetarse a sus esposos. La gracia de Dios le da sabiduría a las hermanas para alentar a sus esposos cuando ellos están desanimados, para alegrarlos cuando ellos están tristes, para ayudarlos cuando ellos desfallecen,
para hablar a sus amistades bien de ellos. Bien. Yo recuerdo que en los votos, cuando me ha tocado a mí oficiar el matrimonio de hermanos, dentro de los votos que la esposa hace es precisamente, y el esposo, es nunca hablar a un tercero mal de su cónyuge. Nunca. Jamás. Hermanos, ya para finalizar, hay un proverbio que yo quisiera traer a nuestra meditación y especialmente para las hermanas. Ya para ir concluyendo este mensaje. Es el Proverbio 27, yo quisiera que abra Proverbio 27. Vamos a leer versículos 15 y 16. La Escritura dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Este versículo, estos dos versículos, es el ejemplo que ilustra a una mujer que rechaza la sujeción a su marido. La esposa que no se sujeta a su esposo es como una gotera continua. El apóstol Pedro hace una pregunta también en el pasaje que hemos leído, o por lo menos podríamos hacer una pregunta. Dice: ¿quién sabe si los esposos incrédulos puedan ser ganados para Cristo por la conducta de ellas? ¿Usted cree que una mujer que es como una gotera continua pueda ganar a su esposo para Cristo? Lo va a hacer correr de la casa, salvo que sea cristiano. Hermanos, no. Una mujer que sabe sujetarse a su esposo es de gran estima para su esposo. Su esposo va a querer regresar a la casa rápido para estar con ella de su trabajo. Pero no solamente va a ser de gran estima para el esposo, porque para Dios es una mujer que hace que el Señor Jesucristo sea glorificado. Esa es la responsabilidad de las esposas. Eso es lo que significa la sujeción. Esos son los beneficios espirituales que van a redundar en una esposa que se sujeta a su esposo en obediencia al mandamiento del Señor. Hermanos, hermanas, en ustedes, como yo les decía, está en las manos de ustedes está el futuro, porque son ustedes las que van a levantar una generación cuando críen a sus hijos. En ustedes está la fortaleza también de sus hogares. En el proverbio también, no recuerdo cuál, ahí dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Hermanas, hay que saber vivir con sabiduría. Hay que conocer la extensión de este mandamiento que les manda a ustedes a sujetarse a sus esposos. Y créanme que hay bendición. Hay bendición y hay gloria para Cristo cuando ustedes obedecen. Vamos a orar.